Analizar los diferentes métodos de resolución de conflictos. Estos son la autotutela, la autocomposición y la heterocomposición. Este video está destinado a los alumnos de métodos alternativos de resolución de conflictos. Si nosotros empezamos a estudiar este tema de la solución de los conflictos, vemos que la evolución de lo que eran las primitivas agrupaciones a lo que hoy es la sociedad contemporánea, precisamente ha transcurrido alrededor de la forma en cómo los propios individuos han elegido para resolver sus propios conflictos. Es decir, es un tema central, el tema de la resolución de los conflictos, y es lo que permite diferenciar el manejo de aquellas primitivas agrupaciones con lo que hoy es la sociedad contemporánea. Antiguamente, cuando antes, estoy hablando ya en las épocas primitivas, cuando se desencadenaba un conflicto, habían dos formas de solventarlo, o bien se llegaba a un acuerdo voluntario, o bien mediante el uso de la fuerza, o sea, lo que conocemos como violencia privada, se imponía una solución, la solución que satisfacía nada más que a uno de los contendientes. Vale aclarar en esta instancia que conflicto hay cuando existen dos intereses contrapuestos. Tenemos que diferenciar lo que es conflicto de lo que es una diferencia. Ejemplo, si mi esposo quiere ir al cine a ver una película hoy y mañana yo quiero cenar con mi familia, tenemos intereses diferentes, pero no necesariamente están contrapuestos, porque perfectamente podríamos ir al cine hoy y mañana ir a cenar con mi familia. Ahora bien, si ambos queremos ir al cine, ambos queremos ir al mismo cine a la misma hora, pero uno a ver una película y el otro otra, evidentemente ahí estamos ante una hipótesis de un conflicto o un potencial conflicto. Decía entonces que antiguamente o había acuerdo voluntario o se acudía a la imposición del uso de la fuerza pública. A medida que fue evolucionando la sociedad, este uso de la fuerza fue tomado para sí por el propio Estado y que, digamos, ejerce el monopolio del uso de la fuerza. En consecuencia, y lo ejerce a través de las autoridades, obviamente las actividades que desarrollan la actividad o lo que llamamos función jurisdiccional. Bien, la jurisdicción entonces está muy vinculada al concepto de jurisdicción, el concepto de justicia, a la noción de conflicto, a la adopción de norma y a la noción de paz social. El conflicto es uno entonces de los basamentos, de los fundamentos sobre los que se ha diseñado toda la teoría general del derecho y de la sociedad política. Y es consustancial a la vida en sociedad. ¿Por qué? Porque los individuos luchan por los bienes, por los recursos, y como estos son escasos, de allí nacen precisamente los conflictos. Si ustedes miran la Constitución y de ahí para abajo todas las demás normas, eh, ellas establecen lo que es un orden deseable, es decir, parten de una supuesta situación de conflicto que quieren evitar y entonces regulan todas aquellas actividades, acciones y demás que son menester para evitar el conflicto o también prevén que frente a determinado conflicto que ya se instauró, cuál es la vía para solucionarlo. Entonces, el eje central del análisis de la solución de los conflictos parte por preguntar cuál de esas posiciones discrepantes es la que ha de eliminarse en una situación hipotética, obviamente, o puede llegar a ser una situación real. ¿Cuál es la que tiene que prevalecer? ¿Hasta qué punto tiene que prevalecer la voluntad de uno sola de los sujetos? ¿Y de qué modo? El derecho, por regla general, se rige por un principio de intervención mínima. Evidentemente, el derecho no puede regular la casuística completa de todo lo que puede acontecer en la vida en sociedad. Toma situaciones, determinadas situaciones que cree que llaman, que merecen la atención, a veces porque se dan con mucha frecuencia, a veces por la frecuencia con que ocurren. Otras veces no es tanto por la frecuencia con la que ocurren, sino
porque de ocurrir, aun cuando ocurra pocas veces, eso puede afectar a los intereses más generales de la sociedad, o porque se trata de una vulneración muy importante que agrediría a la sociedad, o porque el daño no es querido por el conjunto de la sociedad. Entonces, lo que hace el derecho es precisamente concentrarse en generar vías para la satisfacción y la pacificación. Una función de satisfacción puede llevarse a cabo mediante la utilización de un sistema de violencia o de fuerza. Es decir, si yo lo único que quiero es satisfacer, me alcanzaría con decir, bueno, el más fuerte es el que va a haber satisfecho su interés. Si lo único que quiero es pacificar, es decir, no quiero problemas, quiero que haya paz social, me remito entonces a la negociación, es decir, a la vía de la negociación y de los acuerdos. Ahora, si como Estado lo que quiero es precisamente garantizar una función de pacificación y de satisfacción, lo que voy a prever y voy a generar son lo que se denominan métodos de heterocomposición, es decir, es la vía del proceso, porque el proceso lo que va a hacer es precisamente ambas cosas, va a procurar la satisfacción del que la está pretendiendo, el que está pretendiendo un bien, un recurso, etc. Y además va a procurar que esa satisfacción se haga en términos pacíficos. ¿Por qué? Porque interviene la autoridad. Ahora bien, hay que tener muy presente que el proceso es únicamente uno de los remedios posibles para la solución de los conflictos. Atando con aquello otro que habíamos dicho, de que el derecho lo que hace es simplemente, se rige por un principio de intervención mínima, dice, bueno, yo lo que hago es regulo cuál es el camino para la pacificación y satisfacción ante un conflicto. ¿Y cuál es este? Es el proceso. Me garantizo que haya una forma de solucionar. Pero no excluye otras formas de solución de conflictos. Vamos ahora cuáles son esas otras formas. Habíamos mencionado la autotutela o autodefensa. Hablamos de autotutela o autodefensa o incluso autoayuda cuando el ordenamiento prevé que el conflicto se resuelva mediante la imposición coactiva de la voluntad de uno de los sujetos sobre el otro sujeto. Es decir, yo impongo mi voluntad al otro. Característica de esta forma de solución de conflictos es que no hay terceros en este tema de solución de conflicto. Estamos los dos sujetos que tenemos nuestros intereses enfrentados y uno de los dos vamos a imponer nuestra voluntad. En la actualidad, esto solo es posible si el ordenamiento jurídico lo habilita expresamente. El ejemplo más conocido en que el ordenamiento da permiso para que la voluntad de un sujeto se imponga, por la fuerza obviamente, al otro, es el de la legítima defensa, de la cual hemos estado oyendo hablar bastante seguido últimamente. En realidad, fue el primer sistema, desde una perspectiva histórica, el primer sistema de resolución de conflictos. La jurisdicción aparece mucho más tardíamente. Se caracteriza porque es un instrumento peligroso, al punto que el derecho lo prohíbe y regula una figura en nuestro ordenamiento jurídico uruguayo que se denomina justicia por mano propia, es decir, aquel que quiera imponer su voluntad para resolver un conflicto y no esté habilitado por el derecho, se impone por la fuerza de esa voluntad, incurre en el tipo penal figura denominada justicia por mano propia. Por eso es que el derecho en el sistema jurídico consagra la posibilidad de ir a la jurisdicción y solicitar que sea el
el habilitado por excelencia a ejercer el uso de la fuerza, que es el Estado, a resolver el problema y habilita en un elenco muy amplio de posibilidades a que cualquiera concurra a plantear un problema a la justicia. Esto surge del artículo 11 del Código General del Proceso. Bien, de este sistema de autotutela que decimos, reiteramos, se caracteriza porque falta un tercero o un juez distinto a las partes y que sea el que tome la decisión, sino que esa decisión está en manos de las propias partes, por eso es de sí mismo, ¿verdad? Autotutela. Pasamos en un siguiente grado al fenómeno o a la fórmula denominada autocomposición. Autotutela es que yo me tutelo mi propio derecho, mi propio interés. En la autocomposición es que más que tutelar, compongo, acuerdo, resuelvo. Y es un paso intermedio que hay entre la autotutela y la jurisdicción. La autocomposición, por su lado, lo que se caracteriza es porque, como decimos, constituye un mecanismo intermedio y porque está en las manos de las propias partes poner fin al conflicto. ¿Y cómo se pone fin al conflicto? De aquella forma que habíamos visto al inicio, es decir, quitando el tema de la fuerza. O nos ponemos ambos de acuerdo, pero nos ponemos de acuerdo porque, digamos, acordamos de que ambos vamos a satisfacer parcialmente este tipo, en la pretensión, que es lo que llamaríamos una transacción. Una transacción se caracteriza, jurídicamente hablando, porque ambas partes resignan parte de su propio interés, de su propio derecho, en aras de llegar a un acuerdo. Para que haya transacción, entonces, tiene que haber una renuncia a un tramo, a un trozo de mi interés. Si no renuncio a un trozo de mi interés, es que o bien le doy todo el derecho al otro, ¿verdad? Y entonces yo estoy renunciando a mi derecho, o puedo también conferirle todo el derecho al otro porque hago lo que en derecho se denomina allanamiento. Digo, sí, el otro tiene toda la razón en lo que plantea, tanto en el fundamento jurídico como en lo que está planteando en los hechos. O simplemente desisto. Tengo derecho, pero desisto. No lo quiero reclamar, no voy a hacer uso de ese derecho. ¿Y cuál es el mecanismo que se utiliza para autocomponer? Bueno, esencialmente es la negociación. La negociación es la forma de autocomposición por la cual las partes discuten por sí mismas la resolución del conflicto y tienen en su marco de disposición el resultado, es decir, controlan el resultado de esa negociación. ¿Cómo se caracteriza la autocomposición? Por un lado, decíamos, puede darse la negociación. En la negociación son las dos partes las que están negociando, ¿verdad? Que están negociando un acuerdo. Pero también puede ser que intervenga un tercero. No es preceptivo. En la negociación no interviene necesariamente un tercero. Mi contraparte y yo negociamos. No hay un tercero en el medio. Vamos directamente a la negociación. En cambio, podría darse que apareciera un tercero para también llegar a ese acuerdo autocompuesto. Y pueden ser dos tipos de terceros. Uno, el llamado mediador, o el otro puede ser el conciliador. Y bueno, ¿cuál es la diferencia entre el mediador y el conciliador? Francamente, no está absolutamente clara cuál es la diferencia. Sobre todo si miramos, si pretendemos hacer una definición de tipo genérico que sea aplicable a cualquier caso y circunstancia o a cualquier tipo de derecho. Entonces, vamos a ver primero cómo funciona esto en Uruguay. En principio, la conciliación es, el conciliador, digamos, es un tercero impuesto.
está impuesto por el ordenamiento jurídico. Entonces, no es cualquiera el que puede ser conciliador. Si estamos hablando en la órbita judicial, el conciliador es un juez. La Constitución obliga preceptivamente en el artículo 255 que para promover cualquier juicio habrá que comenzar por tentar la conciliación y remite a la ley para que sea la ley la que diga en qué casos puede no ser obligatoria la conciliación. Y después, en el artículo 295 del Código General del Proceso se regula en qué casos no es obligatorio. Pero además, el Código General del Proceso, que es el que rige los procesos civiles, y cuando hablo de procesos civiles digo todo lo que no sea proceso penal, establece que además, durante el proceso, el juez puede tentar la conciliación de las partes. Bien, este conciliador es impuesto, decíamos. En la esfera precisamente de los temas laborales hay la figura de la conciliación laboral. La conciliación laboral que se realiza en la esfera administrativa también tiene un conciliador y este conciliador está determinado normativamente, no cualquiera, no es que yo pudiera conciliar un asunto laboral. Si yo particular voy a intentar acercar a dos partes que están en un conflicto laboral, en todo caso puedo ser un mediador, pero no conciliador. O sea que un punto para distinguir a más figuras estaría dado por el carácter de quién, digamos, de quién selecciona y si esa figura está impuesta o no está impuesta. En nuestro derecho, actualmente, año 2013, la figura del mediador aún no está impuesta. No quiere decir que no pueden existir mediadores, pueden existir. Imaginen ustedes que se enteran que hay un conflicto entre dos amigos y ustedes pueden ir a tratar de amigar a esos dos amigos que están hoy circunstancialmente enemistados. Ustedes en ese caso estarían actuando como un mediador y estarían intentando autocomponer el conflicto. ¿Por qué es autocomposición y no es jurisdicción? Porque habíamos dicho que en el camino la autotutela estaban los dos sujetos contrapuestos, en la jurisdicción hay dos sujetos, pero hay un tercero que está por encima, que es el que va a determinar cuál es la solución del conflicto, y dijimos que la autocomposición estaba en el medio. Está en el medio, estamos hablando de que puede ser que no haya ningún tercero en el caso de una negociación, estamos diciendo que pueden haber terceros en el caso de la mediación y de la conciliación. Entonces, ese tercero no va a imponer en origen ninguna solución. Y eso en parte es común tanto de la mediación como de la conciliación. Ni el conciliador puede decir, en el conflicto entre A y B, la solución es esta, ni el mediador tampoco lo puede decir. Ahora bien, ¿puede el conciliador proponer soluciones? Si nos atenemos a lo que establece el Código General del Proceso y lo que hace a la esfera de la función jurisdiccional, dejo de lado la función administrativa para los conflictos laborales, el conciliador puede proponer, el juez conciliador puede proponer soluciones. ¿De dónde emerge esto? Bueno, precisamente esto emerge del Código General del Proceso, que le autoriza al juez a proponer, y tanto puede, que establece una disposición, el código, que dice que las manifestaciones del conciliador no significarán prejuzgamiento. Y en la mediación, ¿puede el mediador proponer soluciones? ¿Puede facilitar salidas? Es evidente, si nosotros tenemos un conflicto adelante, ¿verdad? Y somos ese tercero, probablemente se nos van a ocurrir soluciones que quizás las partes no se les ocurran. Bien, acá viene todo un tema que podemos bien o tomar lo que
la teoría establece que es exactamente la mediación o lo que acontece en la práctica. Desde la teoría, el mediador no debe proponer soluciones. Lo único que debe ser, la única misión que tiene el mediador es guiar a las partes, guiar a las partes para que ellas por sí mismas propongan soluciones y sean ellas las que adopten la solución. Entonces, si tomamos esa definición teórica absoluta, allí tendríamos una diferencia entonces entre lo que vendría a ser el mediador y la función que estaría desempeñando el conciliador. La advertencia que hago, sin perjuicio de que estos son temas que vamos a seguir tratando durante el curso y vamos a profundizar obviamente en todo esto, la advertencia decía es que hay que prestar un poco de atención y sobre todo cuando uno habla con personas de otros sistemas, de otros países, no dar por sentado que lo que es un conciliador o lo que es el concepto de conciliación para nosotros es válido en otro país o que el concepto de mediación que está en nuestro sistema o que acepta nuestro sistema puede llegar a ser válido para otro país. Por último, nos queda mencionar entonces la tercera forma de solucionar los conflictos, heterocomposición. Acá ya es la aparición o la presencia de ese tercero se integra en el nombre, porque hetero justamente es que hay uno de afuera, heterocomposición, se soluciona desde afuera. Aparece un tercero, pero no es un tercero cualquiera, no es un tercero como puede llegar a ser, tenemos que tomar distancia con el tercero, por ejemplo, mediador. Es un tercero que se caracteriza por ser imparcial y un tercero que además está supraordinado a las partes, está por encima de las partes. Y no es que esté por encima porque se sienta arriba de la cabeza de las partes, está por encima porque el ordenamiento le atribuye un lugar de preponderancia en el cual su voz tiene una fuerza superior a la que puedan tener las propias partes. Y en consecuencia, ese tercero, que es imparcial por definición, va a pronunciar una decisión que es de carácter vinculante, es decir, se impone, va a imponer la solución del conflicto. Claro, no es cualquier decisión la que él va a poder emitir, va a tener que ser una decisión motivada. Por eso la motivación es la base de cualquier decisión válida a nivel jurisdiccional, va a tener que ser razonada, razonable, tiene que ser incompatible con la arbitrariedad y ser susceptible de ser sometida a control o contralor. Este tipo de solución de conflictos dentro de lo que denominamos sistema de heterocomposición se da tanto cuando estamos ante un proceso jurisdiccional, o sea, un proceso que se tramita, digamos, no solamente en los juzgados, porque ojo, la Corte Electoral tiene función jurisdiccional y cuando hay un órgano que desarrolla función jurisdiccional, sus decisiones entran dentro de todo esto que estamos definiendo ahora, es decir, son decisiones que resuelven un conflicto y esa resolución está a cargo de un tercero que es imparcial, que está por encima de las partes, esa decisión es vinculante. O sea, cuando hablamos de proceso o de función jurisdiccional, usualmente lo asociamos a lo que vienen a ser los juicios y al Poder Judicial. Pero ojo, porque la función jurisdiccional no está exclusivamente en manos del Poder Judicial, sino preponderantemente en manos del Poder Judicial. Y el otro lugar, digamos, donde se puede dar esta figura de la heterocomposición es dentro del proceso arbitral, que también lo vamos a estudiar dentro del curso de arbitraje, que puede ser un árbitro o más de un árbitro, son los que van a emitir una decisión. ¿Cuál es la diferencia que hay entre un proceso de carácter jurisdiccional y un proceso arbitral? Que el que está llamado a dictar la decisión en el proceso de carácter
digamos, el proceso que se tramita ante la justicia, que vamos a llamar ordinaria en nuestro país, ese juez no solo va a tener el poder de decidir, o el tribunal, sino el poder de hacer cumplir sus decisiones. ¿Cómo? Recuerden aquello que dijimos, satisfacción y pacificación. Bueno, si él va a decir la solución del conflicto es esta, y si el que tiene que cumplir esa decisión no la cumple voluntariamente, el Estado va a imponer coactivamente su voluntad ejecutando, por ejemplo, a ese incumplidor. Ejecutando de la forma que sea, evidentemente, en última instancia, ante el incumplimiento involuntario, siempre termina en lo que es una ejecución de bienes. Es decir, la satisfacción se obtiene de manera por equivalente, material. En cambio, el árbitro carece de ese poder de imponer la decisión. Nosotros tenemos un conflicto, lo podemos llevar a un árbitro o a un proceso arbitral, con un árbitro o más de un árbitro, ¿verdad? Que son los que van a tomar la decisión, pero si dictado la resolución final que se denomina laudo arbitral, en la justicia se llama sentencia y en el proceso arbitral se llama laudo arbitral. Es lo mismo, tienen distinto nombre. Bien, si no se cumple voluntariamente el laudo, imaginemos que en el laudo dicen, bueno, usted tiene que indemnizar, el demandado tiene que indemnizar al actor realizando tal actividad o haciendo o realizando tal contraprestación. Si no se cumple, el árbitro no va a poder ir a embargar los bienes del demandado, ni va a poder sacar la casa a remate del demandado. Van a tener que ir, en última instancia, al Poder Judicial, a la justicia ordinaria, para que sea la que cumpla, porque en eso sí el Estado se reserva para sí y no lo delega a particulares. Los árbitros son normalmente particulares o por lo pronto están ejerciendo una función jurisdiccional, pero en la esfera privada, es decir, no están dentro del organigrama público. Entonces no van a poder, decía, trabar el embargo y ejecutar, sino que van a tener que ir a la sede judicial correspondiente.